Hola queridos amigos de la Biblia en corto, bienvenidos a un programa más. Vamos a hablar ahora de la creación, los orígenes, tomando en cuenta especialmente los capítulos 1 al 3 del libro. Empecemos por el nombre del libro. Desde la antigüedad asiria babilónica, los libros se denominaban con la primera palabra con la que empezaban esas obras. Los hebreos siguieron entonces esa costumbre y esta práctica. Por lo tanto, el libro que nosotros conocemos como Génesis se llama en hebreo Bereshit. ¿Por qué le llamamos Génesis? Génesis lo estamos siguiendo la traducción de los 70, una traducción al griego que hice por primera vez en el siglo III antes de Cristo. Y en realidad la palabra Génesis tiene sentido también, porque nos explica el origen del mundo, su evolución, aunque no lo hace científicamente, pero curiosamente coincide con la Biblia, coincide en la Biblia y la teoría del evolucionismo y la arqueología, la antropología, moderna. También nos habla del principio del mal, el origen del mal. ¿Dónde está el origen del mal? En el pecado. Se explica por el pecado, entonces. El mal se explica por el pecado que introdujo el hombre desde el principio. Habla de las diferentes culturas, el desarrollo de cada una de ellas, de diferentes lenguas y de pueblos, de naciones, con sus maneras de ser, su lenguaje propio, sus costumbres propias. Habla de la sexualidad. ¿Dónde está el origen de la sexualidad? ¿Por qué existimos como seres sexuados? La naturaleza del hombre. El hombre, ¿quién es el hombre? ¿Qué es el hombre? Habla de su naturaleza. Sobre todo, no lo dice como en teoría, lo dice con ejemplos. Lo dice, por ejemplo, con la libertad. El hombre es libre. Sí, es que Dios lo creó libre y le da a elegir Dios desde el comienzo. Ahí está, hablándose de la libertad del hombre como propia de su naturaleza. También se habla de la relación del hombre con el mundo. El hombre, vamos a ver, no es dueño absoluto de la creación, pero sí Señor para que pueda servirse de él, para cubrir sus necesidades de gusto, de alimento, de alegría, de placer legítimo. En el desarrollo de esos temas, de los orígenes del mundo, el texto, curiosamente, habla no menciona el neolítico, la edad de bronce, la edad de hierro, no habla de esas etapas de la evolución de la Tierra, pero sí pero en cuanto que va mencionando las cosas como aparecen y el trabajo de los hombres, y sobre todo a partir del capítulo 4, se habla de las divisiones del trabajo, la aparición de la agricultura, cuando el hombre descubre el trigo, la cebada, como frutos, como alimento que empiezan a cultivar y almacenar en los graneros. Aprenden a cultivar la tierra, pero sobre todo aparece cuando el hombre llega a la edad de hierro para inventar el arado de hierro, primitivamente de madera. El hombre entonces empieza a organizarse para juntar, para colectar alimentos. Ya no tiene que andar de cacería y viviendo de la cacería
cotidiana. Ya puede empezar a vivir de lo que va guardando, va almacenando. Luego aparece la época de bronce. La época de bronce aparece cuando aparece el pueblo en la Biblia, al año 3000 más o menos antes de Cristo. La edad de hierro vendrá cuando el pueblo ya esté más organizado y empieza a tener necesidad de vivir bajo techo, construye casas y finalmente se organiza como sociedad para ayudarse, para protegerse, para trabajar juntos y producir ya no solamente bienes comestibles, sino bienes materiales. Y comienza un poquito después el comercio, que seguramente se hacía como por trueque, como aquí en México, en las orillas de México. Entonces, sin embargo, hoy, como ven, no estamos hablando de una explicación teórica ni científica sobre el origen del hombre. Se trata de situar al hombre como es en la realidad, plantado bien en la tierra, con su individualidad, su libertad, su capacidad de decirle a Dios no quiero, y sus primeros problemas de convivencia cuando aparecen Caín y Abel. Eso viene después de lo que estamos viendo, Caín y Abel, y luego otras cosas cuando inventan los carros de transporte, etcétera. Se trata entonces de una explicación no teórica, no científica, sino teológica. El tema del pecado, por ejemplo, lo presenta siguiendo el esquema de la vida de Israel. Toda la vida de Israel se caracteriza por una dinámica entre el don de Dios, el pecado o desobediencia, y luego el perdón de Dios y un comenzar de nuevo. Así se da la vida de Israel. Por eso en un mundo así empieza también descrito como el favor del hombre, como decía, tiene como centro de interés el ser humano, explicar por qué el ser humano es así, por qué es creyente, porque pasarán muchos siglos para que empiece a descubrir a un solo Dios verdadero. Como los demás pueblos creen que dioses son el río, el viento, el fuego, el aire, los 4 elementos, según los griegos. El hombre es para dominar el mundo, como dije hace un momento. Entonces fue el primer hombre, o el Homo faber, dice la antropología moderna. Trabaja por la tierra, desde el descubrimiento del trigo, como ya dije, el cultivo del campo, los huertos. La cría de ganado viene posteriormente. Primero la tierra, luego los ganados. Ganado menor, empezando por el ganado menor, ganado mayor, vacuno, porque no todavía se ha tomado su tiempo. El uso de la piedra como instrumento de trabajo. Estamos en la época de piedra, en la época de la piedra, donde la piedra ocupa un lugar importante para el trabajo. Luego elabora útiles de bronce para finalmente trabajar de hierro, especialmente para la guerra y la agricultura. También estos capítulos muestran el comienzo del Homo Ludens, que es Homo Ludens, hombre que juega, se divierte, descansa, en grupo o individualmente.
Pero es el homo politicus el que en la última etapa hace que el hombre se organice en sociedad. Ahorita ciudades, comienzan a existir las ciudades también en el pueblo de Israel, con una autoridad que vela por el bien de la comunidad. Para eso se organiza uno políticamente. De entrada para eso somos políticos, somos homopolíticos, todos los seres humanos. Decía entonces que con todo esto que hemos visto hasta aquí, lo que quiere describir el Génesis es el hebreo de toda la historia de Israel. Cuando fue compuesto, ya había pasado muchos siglos, recordemos si está bien ahorita, el pueblo de Israel comenzó a existir ya como pueblo en el siglo X, cuando tuvieron el primer rey, y ya existía como nación, como estado, digamos, con palabras modernas, estado político con el rey. Y luego viene los problemas con la monarquía. Los descendientes de David no son fieles a Dios, no lo siguen como él quería ser obedecido y escuchado y obedecido, al revés, ¿verdad? Por eso el pueblo de Israel se cayó, se vino abajo totalmente, materialmente y políticamente, y también religiosamente, porque se acabaron. Murieron los profetas, murieron los reyes, se acabó el templo y fueron echados, arrojados de su tierra como esclavos a Babilonia. Se acabó todo. Eran tierra, rey y la religión, la Torah. No la tenían ya, perdieron hasta la ley. Hay una leyenda en torno a el Arca de la Alianza, por ejemplo, que anda perdida todavía, dicen. ¿Verdad? Que anda perdida todavía porque el Arca de la Alianza contenía la ley de Dios. De una manera simbólica, se está hablando de que perdieron la ley porque la desobedecieron. Bueno, en esa época en que sucedió todo esto, fue cuando nace, no nace, ya había nacido mucho antes en pequeños escritos, cortos, pero la redacción final del Pentateuco se realiza entre el siglo VII y IV, 4 siglos de redacción final, y ya es muy cercano a nosotros. Y fíjense que en este momento, del siglo VII al IV, hay una actividad profética muy fuerte. Bien, vamos a concluir con esta vista que hemos dado rápida. ¿Qué nos enseña qué nos enseñan los primeros capítulos del Génesis? Empezamos por diciendo que el Génesis, la narración de la creación, no es algo original del pueblo hebreo. Ya existía en los pueblos mesopotámicos, en Asiria, Babilonia. Bueno, Mesopotamia, digamos, globalmente, Asiria, Babilonia. Primero Asiria, luego Babilonia. Luego Egipto, también antes de que existieran los hebreos, ya existían los egipcios con sus tradiciones y sus concepciones de Dios, de la divinidad. Ugarit está actualmente situada en el Líbano, donde era Fenicia. Bueno, ya existía seguramente en el Extremo Oriente, aunque no tiene ninguna relación con el Medio Oriente. De manera que ellos adoptaron este tema de la creación, pero la Biblia, lo interesante es que elimina todos los mitos. No hay luchas,
no hay venganzas, no hay pleitos entre los dioses. Y los dioses no son ni el agua, ni el fuego, ni el aire, ni el viento. Todo es obra de Dios. Por eso habla de la creación del hombre, pero sobre todo de la creación material del universo. Entonces, las Biblias desmitifican las narraciones. Ahí dice, hay un solo Dios. Comienza a decir que hay un solo Dios. El libro de Génesis, que nació, como dije, en el siglo VII antes de Cristo, pero ya existían la doctrina, la convicción, la práctica de creer en un solo Dios, ya desde el siglo XII, ya creían en un solo Dios, pero no estaba esto por escrito. Por eso ya se dice contundentemente y definitivamente, se dice en el Génesis que no hay más que un solo Dios, creador de todo lo que existe. Otro detalle de la Biblia es que anuncian, entonces, derivado de esto, la fe en un solo Dios. El mal no es enemigo de Dios. No es es enemigo, pero no es un Dios. No es un Dios no existe el Dios del bien y el Dios del mal. No están en lucha permanente como en los mitos antiguos. Luego una cosa bien interesante. Dios creó, que dice la Biblia, en el primer versículo, no en el segundo versículo. Dios creó todo de la nada. ¿Qué es la nada? Es el caos. El caos inicial. ¿Y dónde está el caos? Curiosamente está en la tierra. Y ahí está la tierra. Y luego fue creada después, con todas las cosas que existen, ¿no? Es curioso leer críticamente eso, porque aquí una corrección donde existía el caos en las aguas. Ahí están las aguas. Es como viene luego a crear las aguas. ¿Verdad? Es una manera de hablar, porque no tienen otra manera de hablar que esta, ¿no? El caos. En hebreo dice tohu vabohu. Todo era tohu vabohu. Era un caos. Un gran caos. Terrible caos. Tremendo caos. Por tanto, nada de lo que existe en torno al único, que es el hombre, puede identificarse como una divinidad. Repito, ni el agua, ni el aire, ni el fuego, ni la tierra. Todo lo que existe, más bien, es obra del amor de Dios. Amor gratuito de Dios. Por sabiduría. Los libros de la Biblia, más adelante, Proverbios, el libro de sabiduría, el libro de Eclesiastés, van a hablar de que todo es obra del amor, de Dios. Ya en el Antiguo Testamento, el ser humano es el único que está por encima de todo. Pero el Señor, que está por encima de todo, el hombre, el ser humano, no es dueño absoluto, es un administrador. Le sirven todo lo que existe, todo lo puede tocar y retocar, transformarlo. Lo vemos ahora en el siglo XXI, que tenemos unas cosas modernas que Dios no hizo. Dios no hizo un celular, claro que no, pero lo hizo el hombre con su ingenio, con su inteligencia. Pero no es dueño absoluto, y está también importante subrayarlo. No es dueño absoluto, no tiene por qué corromper, echar a perder la naturaleza. ¿Ven? El cuidado ecológico que nos pide tanto actualmente el Papa Francisco. Que el respeto a Dios exige que también respetemos la naturaleza. Somos administradores de ella, no dueños absolutos. Dueños absolutos solamente Dios. Este único Dios
puso en el momento de la creación, un orden que todos, humanos y animales, deben observar por el respeto a la Torah. ¿Y qué es la Torah? La Torah es el Pentateuco, precisamente, los 5 primeros libros de la Biblia. Fue el primero que existió ya como tal, como ahora terminado. Fue el primer libro que se tradujo al griego más adelante, en el siglo IV, no, III. Otra cosa que enseña, Dios no es el autor del pecado, ni del mal. Quien introduce el pecado y el desorden, esencialmente es el hombre, rebelde, desobediente, y cometió el pecado con todas las consecuencias que trae: sufrimiento, angustia, desconfianza, y vemos la vida como una carga. El trabajo, como lo dice la primera vez, no es una bendición como lo vemos ahora. Ganarás tu pan con el sudor de tu frente. Todo el mundo lo empieza como un castigo, como algo negativo. No, es algo que tiene que hacer el hombre. ¿Por qué trabaja el hombre? Porque Dios lo quiere, para su realización, para su felicidad. El hombre debe aprender a ser feliz con el trabajo, haciendo lo que le gusta, de preferencia, porque vemos que no. Hay tanta gente que no hace lo que le gusta. Dios creó todo, entonces sigue sacándonos de la nada. Y lo creó, como dice, y ya, en la fe cristiana, lo creó. ¿Quién lo creó? Dios, sí, por su palabra. Dice el Génesis, y dijo Dios, exista esto, exista aquello, y dijo Dios, segundo día, tercer día, y dijo Dios, tercer día, y dijo Dios, y todo existió. Cuando lo dijo, es su palabra, y su palabra viva es su Hijo Jesucristo. Por eso el de San Juan, ya en una reflexión teológica más adelante de toda la relación anecdótica y de anécdotas, de hechos y dichos de Jesús, empieza la reflexión teológica con Juan, y él dice, inspirado por Dios, entrearge es como Bereshit, es en el principio que creó Dios el cielo y la tierra, decimos en el Génesis, y en el libro del Evangelio de Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Ya existía Dios, claro, con su Hijo, ya existían Dios trino, y pronunció su palabra, y todo fue creado por Él, por la palabra, por ella, para no perdernos, fue creado por ella, la palabra que es escrito, es Él. Eso lo contamos muy bien y muy repetidamente. Por ejemplo, ahorita, si ven la memoria, ya dije el principio del Evangelio de San Juan, me viene los cantos cristológicos de Colosenses, de Hebreos, de Efesios. Esos libros, esos himnos primitivos cristianos son alabanza a Dios Hijo, a la palabra. Dicen uno de ellos, no recuerdo cuál, todo fue también San Juan dice, todo fue creado por Él y para Él, dice San Juan, y sin Él nada de cuanto existe, nada se hizo de cuanto existe. Bien. Para nosotros los cristianos, la palabra es Cristo, es una persona, no es un soplido, no es un platus vocis, como decimos en latín, no es un platus vocis, un soplido de la voz, sino es una persona viva, persona que es el Hijo de Dios y que nos da su Espíritu Santo. Bueno, pues terminamos pidiendo al Señor que nos ilumine para escuchar su palabra. Y hemos visto cómo la palabra de Dios es muy importante. Por eso es importante, porque es
de inspiración divina y la palabra viva es su Hijo Jesucristo. A ver, sigamos por ahí en nuestra reflexión de fe cotidiana. A que así sea. Nos vemos la próxima vez. Oigo, Señor, tu palabra de amor.